Muy buenos días a todos, querida familia Iquiantra, comunidad revalorizadora de nuestro gran proyecto y magnífica oportunidad para todos. Hoy es viernes 16 de agosto del año 2019 y estamos dejando una huella y esta corta participación. Y pues como ya es costumbre, darle la cordial bienvenida a todos los participantes a la sala y desde luego exaltar la labor de nuestros líderes y del corporativo y de todas las personas que participamos para poder lograr las metas que aquí nos hemos fijado. En días anteriores hemos hablado de muchas cosas que nos impactan a nosotros de cierta forma, ya sea positiva o negativa, y recordemos que hemos juntado un gran número de palabras y las hemos sencillamente tenido en cuenta o agrupado en dos palabras, agradables o desagradables. También hemos encontrado a lo largo de todo este desarrollo ya son 19 presentaciones que hemos tenido después de las 16 de Piense y Hágase Rico, donde encontramos una gran cantidad de información y compendios en los cuales nosotros podemos sencillamente aplicarlos en el desarrollo e incorporar todas estas herramientas en el uso diario para lograr los objetivos y si de repente por algunas circunstancias esos objetivos se nos hacen un poquito esquivos al cumplimiento, pues entonces sencillamente lo que tenemos que hacer es ir refinando y cada vez ejecutando para poder desarrollar una técnica y así poder ir mejorando pues estos rendimientos o estos objetivos, estas calificaciones, como le queramos llamar, teniendo en cuenta que los resultados que nosotros podemos obtener jamás van a depender de los demás. Todo lo tenemos adentro. Entonces, bueno, queridos participantes, haciendo este preámbulo y este como recuento para que integremos todas las cosas que hasta hoy hemos aprendido en los diferentes temas vistos a través del Club 8AM, dejando de hablar solamente de Piense y Hágase Rico, sino de todas las participaciones de los diferentes líderes como Miguel Ángel de la Torre, Manuel Neaves, María Elena, Oscar Lombana, Luis Eduardo y de repente cualquiera que se me pase en la participación que hemos tenido en en las diferentes presentaciones en el club. Recordemos que teníamos una tarea la semana pasada de cuándo fue que empezamos. Nuestro querido Manuel nos decía que hayamos empezado el 4 de diciembre del año 2018, cuando se da por primera vez la primera presentación en el Club 8AM, que también recordamos que tuvimos un super sábado con una gran participación de numerosos personas que hicieron alguna presentación de los diferentes proyectos que tenemos dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra compañía ANTRA y la plataforma revalorizadora. Y entonces hoy queremos como juntar todo eso y hemos hablado de cosas muy bonitas, inspiradoras, pero también hay que recordar que también hay cosas que dejan de ser tan bonitas. Entonces también toquémoslas porque no solamente nos vamos a encontrar todos los días y en cada una de las etapas de nuestro desarrollo a diario como con cosas espectaculares como las que suceden en el Club 8AM. También encontramos cosas en las cuales de pronto a veces nos pueden bajar de nota, nos pueden bajar el ánimo y pues también debemos hablar de ellas, pero lo más importante es dejar de hablar de la situación y más bien encontrar cómo salir de ahí. Así que hoy, siendo el Club 8AM, hoy 8 de la mañana del viernes 16 de agosto del 2019, vamos a hablar de un tema que en algunas ocasiones hemos podido escuchar o hemos podido participar, hemos podido estar en una situación como esas, y es hablar de crisis. La crisis cuando nosotros en algún momento hay una persona a la que tengo que hacer referencia al día de hoy que precisamente es mexicano, creo que tiene que ver con la Universidad de Monterrey, se llama Miguel Ángel Cornejo. En alguna conferencia, en alguna época, participaba él siendo contratado por una compañía que es la cementera Cemex, nos hablaba y decía que la crisis es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Muchas personas podemos llegar a pensar que qué bueno tiene que a ti o a mí nos suceda pasar por una crisis, puesto que una crisis es la carencia de muchas cosas, de oportunidades, pero más allá de eso, si nosotros nos encontramos en crisis, es la magnífica oportunidad de desarrollar todo nuestro potencial y talento para poder salir de ella. Sencillamente es donde la mente humana se encuentra como en un shock
y sencillamente en ese mismo shock que se encuentre o en esa perturbación mental de pensamientos positivos, pues sencillamente toca sacar lo mejor o lo peor que tengamos adentro para podernos mover de ahí. También recordemos en algún instante, si nos vamos a una de las películas de los animados más famosas que tiene Disney, en el Alicia en el País de las Maravillas, en algún momento cuando ella estaba perdida quería saber cómo salir de ahí y le preguntó a alguien en la selva y cuál fue la respuesta. Si desconoces para dónde va, cualquier camino te sirve o ya llegaste. Entonces, lo importante es que hoy, usted y yo, participantes de esta sala y de todo lo que hemos venido durante todos estos diferentes Club 8am, hayamos incorporado a nuestro sistema educativo a través del conocimiento impartido por los demás participantes en la sala y de todo lo que nosotros podemos interactuar. Lo importante es haber adquirido de manera efectiva, así sea una de las herramientas y ponerla en uso para nosotros poder salir de esa situación o estado de crisis en el cual nos encontramos. A veces las personas dicen que están analizando, ¿sí? El análisis es bueno, lo he reiterado aquí, y los que de repente tenemos alguna formación académica en ingeniería, siempre nos han dicho que el análisis es lo más importante en el desarrollo de cualquier desarrollo, estructura, empresa, todo lo que tiene que ver con la planeación. Y bueno, y lo digo desde el conocimiento de ingeniería, porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un conocimiento adquirido en el área ya sea administrativa, pues allí en las partes, en el conocimiento de lo que tiene que ver con la parte contable, en la parte de administración, en la parte financiera, encontramos algo que se llama planeación. Y cuando nosotros tenemos una planeación estratégica de manera efectiva, como lo dice por allá en el capítulo 7 de nuestro libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill, si nosotros tenemos una planeación estratégica de bien definida con unos objetivos claros, pues obviamente esas crisis que podemos llegar a nosotros a tener están debidamente contempladas y por ende podemos anticiparnos. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros en la parte financiera hablamos de presupuestos, ese presupuesto lo que hace es sencillamente basarse en datos estadísticos anteriores y hacer unas proyecciones futuristas, pues con el único propósito de anteponernos a una situación previa de cualquier índole. Entonces, hoy nosotros nos encontramos enfrentados a un mercado que es global, muy competitivo, puesto que ya hoy superamos más de 2.200 criptos registradas en la CoinMarketCap. Y tenemos que también ser muy optimistas con nuestro proyecto, puesto que si nosotros nos damos cuenta, están alrededor del día, así como hace un tiempo atrás, 50 compañías cada hora del sistema de mercado de multinivel se estaban registrando en los Estados Unidos. Entonces hoy sucede lo mismo con las criptos. Todo el mundo está volcándose hacia un manejo descentralizado del sector económico con el manejo de la economía y están llegando a tener sus propias criptos. Si nosotros nos damos cuenta, las monedas en el mercado registradas, muy seguramente, tantos países tenemos, tantas monedas del manejo del sector económico existen. Es por eso que en la bolsa de valores nosotros encontramos diferentes pares de monedas o divisas con las cuales se transan y se negocian cada día. Entonces, así como aparecen las oportunidades frente a nosotros, también en algún momento vamos a encontrar ciertos aspectos que sencillamente van a impactar a nuestro crecimiento y desarrollo y los vamos a denominar como algo desagradable que hoy lo vamos a denominar crisis, que nos afecta de manera negativa en ese desarrollo o crecimiento, ya sea personal, financiero, económico, social, político, ¿sí? De cualquier índole. Puesto que en las relaciones personales también existen crisis cuando nosotros en nuestras relaciones carecemos del diálogo y sencillamente de la madurez o el conocimiento para manejar ciertos aspectos que nos suceden a diario. Entonces, ¿por qué si la crisis está, vamos a convertir esa crisis en la oportunidad para nosotros sencillamente crecer y salir de ella? Entonces, cuando nosotros estamos en crisis, nos puede suceder algo como esto. Automáticamente nos vamos a sentir afligidos, nos vamos a sentir destruidos,
que creemos que ya esa es la base, que estamos en el fondo, ¿sí? Y entonces es posible que si nosotros empezamos a analizar, recordemos también que hablaba cuando me sucedió que entré al restaurante y limpiaron la mesa con un trapo sucio, recordemos eso. Entonces, ¿qué sucede? Si tú y yo queremos sacar un proyecto adelante y nos encontramos en este estado, ¿cuál será el posible resultado de lo que nosotros pensemos y deseemos en ese instante? Si nuestra, si nuestra psiquis, si nuestro sistema inmune, si nuestra capacidad de pensamiento se encuentra totalmente deprimida, pues obviamente las metas que nos fijemos van a tener ese efecto y resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Interesante. Yo creo que en algún momento en la etapa del crecimiento y el desarrollo de nuestras vidas, cada uno de los que hoy estamos aquí en la sala, seguramente hemos pasado por algún tipo de crisis, algunas más profundas, otras más sublimes, otras que tal vez las supimos resolver de una manera efectiva. En otras ocasiones, muchas personas que nos están rodeando, que están ahí junto a nosotros, tal vez se han dado cuenta que hemos recibido el apoyo y que ha sido como el resultado para, o sencillamente la palanca para nosotros salir de ahí. Y hablando de palanca, nosotros nos damos cuenta que en la comunidad que nosotros encontramos o que nos encontramos hoy participando, ya sea activa o inactivamente, nos damos cuenta de la importancia del desarrollo de todas estas charlas que hemos llevado desde el 4 de diciembre del año 2018, reuniéndonos cada viernes, así sea alternativas o alternantes o consecutivas sin haber perdido una, ¿sí? Pues nos damos cuenta que eso sirve para nosotros como sencillamente el botón de impulso para podernos dar cuenta que si tú te encuentras en un estado como este, encuentras a tu alrededor herramientas y personas que están dispuestas a darte en la mano. Es por eso que estas grabaciones quedan ahí y de una manera muy efectiva nuestro corporativo desarrolló una plataforma para que todos los que hemos participado tengamos la oportunidad de subir estos espacios grabados y que tú y yo o cualquiera que lo quiera ver sencillamente pueda ingresar y de cierta forma tomar o retomar nuevamente y tener un repaso, un recuento, un recuerdo de todo lo que aquí se ha hablado y sencillamente toma la herramienta. A veces las personas dicen, oiga, dentro de la conferencia tú dijiste algo que me impactó a mí y sencillamente es como si me lo estuviera diciendo. Pues sencillamente es porque la psiquis del ser humano sencillamente actúa desde el mismo ámbito para todos, porque los cerebros, en resumidas cuentas, están desarrollados con una misma estructura. Así como en algún momento nosotros dijimos cuál era la función de un sistema de comunicación vía Wi-Fi, o sea, sin conexión de cables y todo eso, entonces nuestro cerebro tiene la capacidad también de recepcionar eso, de pensar todas las estructuras cerebrales excepto la de la mujer es diferente al género masculino. ¿Por qué? Porque su cuerpo calloso tiene un 20% mucho más grande que el del género masculino, lo que hace que tenga una mayor capacidad de interacción, mayores interconectores cerebrales entre un hemisferio y el otro. Es por eso que la mujer tiene la capacidad, ¿sí?, de desarrollar simultáneamente varias cosas sin perder el hilo. Entonces, alguna vez alguien me preguntaba, y esto colocándolo aparte, como haciendo un paréntesis, aquí alguien me preguntaba que por qué en el monasterio la mayoría eran hombres y eran muy pocas las mujeres que existían en un monasterio. Entonces, lo que yo les respondía era que sencillamente si nosotros nos damos cuenta, las mujeres tienen una, una capacidad mucho más amplia de estar pensando en cosas simultáneas, lo que hace que el foco de una mujer sea un poco más complicado de manejar. Pero cuando una mujer se enfoca, consigue lo que quiere. Si nosotros nos hemos dado cuenta también en algún momento en el cual presentábamos a nuestro expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que yo les decía que detrás de un gran hombre existe una gran mujer, ¿sí? Y nos encontrábamos con esas mujeres que siempre han estado ahí atrás, que son en muchos de los casos, mujeres participantes acá, las mayores gestoras de muchas de las cosas y de los grandes capitales del mundo, ¿sí? Recordemos que
un hombre por una mujer hace cualquier cosa. Entonces miren a lo que lo impulsa. Así debe ser cada meta que tú y yo nos fijemos, debe ser tan impulsadora, tan fuerte y poderosa que seamos de capaz de hacer todo lo posible y generar esa capacidad de inteligencia para nosotros poder llegar y conquistar esas metas, esas ilusiones, esos sueños que cada uno hoy tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que si nos encontramos en crisis, hemos tenido una cantidad de herramientas que nos las han suministrado durante mucho tiempo. Lo importante es que si tú utilizas una, porque hemos tenido centenares de herramientas, porque cuántas semanas vamos desde el 4 de diciembre hasta la fecha, hoy 16 de agosto. Son muchísimas semanas multiplicados por 5 conferencias de 30 minutos. Es mucha la información que tú y yo hemos recibido. Lo importante es hoy la pregunta, en este momento que estamos hablando de crisis, ¿quién de los presentes, y me gustaría algún día poder hacer una charla, bueno, eso yo sé que muy seguramente nos vamos a llevar 2 o 3 días de congreso allá en la Ciudad de México, en Cancún, en México, y después que tenemos una proyección de ir a la invitación de Catalina al Perú, poder estar en Machu Picchu, en Puno, en líneas de Nazca, en Juliaca, tomar un vuelo y sobrevolar las líneas de Nazca, podemos discutir todas estas cosas, ¿sí? Entonces, ese es un compromiso. Bueno, por allá tengo una amiga, Isabel Cabezas, que se encuentra en Italia, yo no sé a dónde nos va a invitar, tal vez a un paseo por el Mediterráneo, ¿sí? Con toda la comunidad Iki revalorizadora, entonces eso sería espectacular, mi querida amiga de allá de Italia. Bueno, entonces, mire, todas esas cosas, lo importante aquí es mirar cómo nosotros esas herramientas que hemos adquirido a lo largo de todas estas conferencias, cómo las incorporamos nosotros para hacer las herramientas efectivas al momento de encontrarnos frente a alguna situación. Y en lugar de nosotros cruzarnos de brazos, tirarnos al piso creyendo que todo está, que todo está terminado, entonces sencillamente lo que debemos hacer es esto, rebasar ese límite de la crisis, dar un paso adelante y salir del hueco en que nos encontramos. Hay un personaje que se llama Eckhart Tolle, ¿sí? Creo que escribió un libro que se llama El aquí y el ahora, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que realmente el único momento que existe es este, porque el que cuando empezó la conferencia o empezó esta sala ya dejó de existir, ya es pasado y dejó de existir como tampoco deja de existir lo que viene ahorita a las 9 de la mañana. Cuando ustedes estén escuchando esta charla, nosotros estamos en el recorrido de un vuelo, ¿sí? Sé que fue la información que obtuve, Miguel Ángel también estaba cogiendo un vuelo, es por eso que esto sencillamente lo estamos haciendo de otra manera diferente, pero cumpliendo con los deberes y las responsabilidades adquiridas. Y obviamente esto sencillamente lo hacemos porque nos da un impulso y una motivación de que tú y yo estamos aquí comprometidos con un proyecto y que sencillamente más allá de ese proyecto es muy importante que tú estés comprometido con tu propio desarrollo. Si tú te comprometes y cumples con tu propio desarrollo, tú puedes cumplir con lo que quieras. Si tú te comprometes todos los días a levantarte a las 5 de la mañana y te conviertes en esa persona que está ahí a esa hora, créame que cualquier cosa que te fijes, tú y yo lo vamos a lograr. Entonces recordemos que las crisis generan oportunidades. Imaginémonos, por ejemplo, hace no sé cuántos años sucedió eso, la bomba de Hiroshima, la de Nagasaki, ¿sí? Estas bombas atómicas que se suponía que era para destruir y miremos hoy esas grandes potencias que surgieron después de todo esa gran crisis que ellos pasaron. Entonces imaginémonos que estas personas no hubieran traspasado esa línea de crisis y se hubieran quedado ahí derrotados y destruidos. ¿Qué sería entonces del desarrollo del potencial que tiene a nivel de mercado y el impacto que tiene en Occidente y a nivel global esas economías? Y yo sé que tú y yo sabemos de cuál economía estamos hablando. Entonces, las crisis son buenas, las crisis son excelentes para darnos cuenta de que estamos hechos. Y nosotros estamos hechos del mejor material. Si tú y yo sabemos a conciencia y dejamos que sencillamente cada uno de los pasos que tú y yo demos en cualquier sentido en que vayamos sean dirigidos, ya saben por quién, pues sencillamente al resultado que nosotros le apuntemos vamos a llegar.
En algún momento alguien me preguntó que cómo estaba yo tan seguro que si yo creía en Dios iba a lograr el propósito que yo había generado, había pensado, había proyectado, había deseado, había querido y todas estas cosas. Entonces, le respondía a esa persona si él creía que existía un ser todopoderoso que hubiera creado todo esto y que según las Sagradas Escrituras dicen que tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de ese creador. Y entonces me decía que sí, entonces yo le dije, bueno, entonces desconozco cuál es el motivo por el cual hace una pregunta de duda con respecto a toda esta creación, puesto que si tú tienes familia y cualquiera aquí de los presentes que tengan hijos, y si no son hijos, y si de repente carecen de hoy de tener hijos, sé que tú y yo somos hijos. Y entonces yo le pregunto si algún día tu padre deseó algo mal para tu hijo, deseó algo mal para ti, deseó algo nefasto, algo que atentara contra la integridad de manera negativa contra uno de sus hijos. Entonces, muy seguramente la respuesta es negativa, ¿verdad? La respuesta es que siempre uno como padre y siempre los padres van a desear lo mejores para sus hijos. Desde luego que pueden existir algún tipo, eh, en algún porcentaje de que esto puede afectar o que deje de ser cierto, porque habrán excepciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando alguien dice cría cuervos y te sacarán los ojos, es posible que si alguna persona piensa así, pues va a ver a su hijo como un enemigo y entonces tal vez lo que le desee no sea lo mejor. Pero en la mayoría de los casos ningún padre quiere lo negativo, lo malo, o lo adverso para alguno de sus hijos. Entonces, todas las etapas de nuestro crecimiento tenemos crisis. En el desarrollo cognitivo del crecimiento de un ser, por las diferentes etapas de la evolución de su parte de desarrollo, pasamos por ciertas crisis. Cuando éramos niños, nosotros creíamos que el haber dañado el juguete que nos habían dado en Navidad, eso para nosotros es una crisis, ¿sí? Para ese niño es una crisis. La persona, sin importar la edad en la que se encuentre, perder un ser querido, eso es estar en crisis. Pero hay cosas en la vida que aunque nosotros dejemos de querer que eso suceda, van a pasar. Entonces, son cosas que también tenemos que estar preparados para eso. ¿Y cómo nos preparamos? Existe algo muy importante. Cuando nosotros nos enfrentamos a eso, lo primero que vamos a encontrar es temor a encontrarnos con esas cosas negativas, ¿sí? En algún momento colocaba yo un ejemplo que si tú o yo estábamos en una casa y estábamos en el segundo piso y se había ido la luz y en el primer piso se escuchan ruidos, ¿tú bajabas con tranquilidad como si nada o bajaba con miedo? Bajaba con temor de encontrar algo, ¿sí? ¿Y cuál era el temor? Independientemente tú desconociendo o yo desconociendo qué es lo que nos vamos a encontrar, hay un temor porque desconocemos qué es lo que genera el ruido. Entonces, la mente siempre va a tener temor a todo lo que tú desconoces. Si tú te enfrentas a la tecnología, porque por ejemplo hoy estamos hablando de los diferentes proyectos y en alguna de las charlas anteriores nuestro querido Manuel Neaves explicaba sobre los dispositivos para poder conectar la televisión, muchos empezaron a preguntar que cómo hacerlo, hasta uno de nosotros, aquí Luis Eduardo, mientras otros hablaban, él ya estaba buscando en Mercado Libre cuánto costaba un deco de esos y hasta dijo que costaba 240.000 pesos, que estamos hablando de más o menos unos $90, ¿sí? Entonces, ya todo el mundo estaba preocupado en cómo conectar la televisión, entonces démonos cuenta cómo sucede todo eso. ¿Eso qué es? Sencillamente el temor y el miedo, pero mira, lo que pasa, y voy a utilizar este espacio para algo que tiene que ver con el conocimiento. A ver, yo le pregunto a todos los presentes aquí, ¿quién en la vida en algún momento ha comprado un electrodoméstico como una licuadora, una plancha, un televisor, ya sea un Smart TV o de los anteriores, de los que sea? ¿Sí? Y se ha tomado la molestia de leer el manual de instrucciones de cómo se usa de manera efectiva ese electrodoméstico que tú compraste. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el problema es sencillamente de adquirir el conocimiento y que cuando tú recurres, ¿sí? Que te salió un mensaje en la pantalla, si estamos hablando, por ejemplo, de una televisión Smart TV, y te sale un mensaje y le dice que lea el manual y entonces tú hace 3 o 4 meses que compró este televisor y tú vas a comprar
vas a empezar a buscar la caja y a buscar el manual. ¿Qué cree que pasó en esos 3 o 4 meses? ¿A dónde pudo haber terminado el manual? Entonces, por fortuna, hay personas que se enfrascan en buscar ese manual. Y yo les digo, hoy ese manual tú lo puedes encontrar en internet entrando a las diferentes plataformas, a las páginas de las compañías dueñas de estos productos y en alguna parte tú vas a encontrar el manual para que tú lo encuentres, para que tú lo puedas descargar y leer y encontrar el error. Muchas veces cuando tú dices, error 501, por ejemplo, mira, el otro día encontraba unas personas que decían qué quería decir ese error cuando tú buscabas en internet y le decía error 504, creo. Eso quiere decir que dejó de encontrar la página del buscador. Entonces le dice refresque. Otras personas, todo esto lo que quiero llegar a concluir con este tema es que siempre nuestra mente consciente va a tener temor a todo lo que desconocemos, a todo lo que carecemos de información en nuestro cerebro. Entonces, mire, mi querida comunidad, estar en crisis es lo bueno, pero si nosotros tenemos información valiosa, tenemos conocimiento de nuestro proyecto, tenemos conocimiento y si hasta en el momento carecemos de conocimiento, entonces sencillamente estudiemos respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Hace unos días yo le decía a una persona que tiene que profundizar tanto en lo que hace, ¿sí? Para que cuando tenga que hacer una presentación de su proyecto lo haga de manera efectiva, sin dudar, porque eso le va a dar seguridad y confianza a la persona con la cual tú hables y le muestre y le exprese lo que tú haces, a lo que tú lo quieres invitar, ya sea para que se beneficie económicamente o tal vez en su bienestar, porque hoy en el mercado nosotros encontramos diferentes tipos de productos, pero todos es posible que tengamos la misma manera de comercializarlos y hacer la parte de mercadeo, ¿sí? Imagínense que les voy a hablar de una anécdota que sucedió hace más de 2000 años. Existía una comunidad que ellos nunca fueron religiosos, sencillamente era una comunidad que quería revolucionar al mundo con unas ideas totalmente diferentes respecto a la humanidad. Y ese personaje es un líder que yo lo he comentado aquí, que aunque lo mataron hace más de 2000 años, sigue siendo un líder y habita en cada uno de nuestros corazones porque todo el mundo lo conocemos. Se llama y se llamará Jesús. Este personaje tenía, tenía en uno de sus integrantes una persona que entró en crisis. Se llamaba Judas, ¿sí? Muchos lo han criticado porque incluso cuando tú fallas o tú dices algo de alguien y le van a decir que tú eres Judas, ¿sí? Y resulta que Judas, sencillamente para hablar hoy de crisis, imaginémonos que el tipo estaba en una tremenda crisis porque a él fue el que le tocó entregar le tocó entregar al elegido por Dios para llevar la responsabilidad de cambiar y transformar la mente y el corazón de la población. Imaginémonos que ese gran líder, Jesús, hoy todavía sigue transformando corazones, sigue transformando pensamientos, sigue transformando seres, sigue transformando. Y recuérdese que recordemos aquí, que Él se convirtió en el puente para llegar al Padre. Es la única manera de que tú y yo lleguemos a la conciencia del Padre Todopoderoso. Entonces, imagínese ese poder tan grande que él tenía. Entonces, si nosotros hoy tenemos el conocimiento, ¿y cuál es la herramienta poderosa que él tenía? Pues la comunicación con el Padre. Él tenía el conocimiento de cómo hacerlo. Oiga, y hoy tú y yo estudiamos ese white paper de las diferentes oportunidades que tenemos dentro de nuestra plataforma, que yo creería que en el mundo es la única, pues yo nunca he visto una. Existen los exchanges, ¿sí? Pero un sistema donde nosotros tengamos todas esas monedas, solamente creería yo, me atrevería a pensar que la única es Iki, ¿sí? Espero que de repente, si me equivoco, alguno de nuestros queridos líderes me lo rectifique, ¿sí? Pero yo creería que es así. Ahora, en este momento que hemos hablado, ¿cómo impacta de manera negativa un evento en la etapa de nuestro diario vivir? ¿Cómo nos afecta negativamente? Muy importante es cómo salir de ahí.
Oiga, es dando un paso más. Recordemos una historia en el primer capítulo o en el segundo capítulo, en este momento se me pasa, de nuestro libro de Napoleón Hill, de la persona que sencillamente le dijeron que allá en el oeste se estaba encontrando oro y él se metió en una gran deuda para ir a buscarlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Él después de tanto tiempo, de muchísimo esfuerzo, de mucho esfuerzo, agotadores días, cavando y cavando, tratando de encontrar esta piedra preciosa que supuestamente a él lo iba a hacer millonario, y renunció. ¿Y qué fue lo que él hizo? Por falta de conocimiento, sencillamente lo que hizo fue vender toda la maquinaria y los implementos que él había adquirido y se quedó con una gran deuda con el banco, porque quien finalmente le compró de esto fue un chatarrero. Una persona se la vendió por chatarra. Pero mire la inteligencia de este tipo que era chatarrero. Le dijo, ¿por qué tú vendes estas cosas? Y entonces él le dijo, porque a mí me dijeron que iba a encontrar oro y sencillamente me llevé tanto tiempo y lo que hice fue generar una crisis económica. Crisis económica, está la palabra de crisis. Y entonces mire quién vino a utilizar de manera efectiva la palabra crisis. Lo que para el otro fue crisis, para el otro fue una oportunidad. El otro que vendió las herramientas a este chatarrero, entonces el chatarrero que dijo, como yo carezco del conocimiento de todo lo que tiene que ver con la extracción de minas, entonces él lo que hizo, ya siendo la maquinaria de él, lo que hizo fue buscar una persona, muy seguramente un geólogo, ¿sí? Alguien que analizara este tema y lo que hizo él fue llevárselo allá. ¿Y qué? ¿Cuál fue la sorpresa? Que él nunca se tardó mucho en encontrar esa veta de oro y hacerse millonario. Y el otro renunció a los sueños. Entonces es por eso importante este paso que está aquí. Muy importante. Este pasito. Sobrepasar esa línea. Eso fue lo que le pasó a nuestro amigo de la historia. Eso fue lo que le sucedió a él. Le faltó dar un paso, estaba a 1 metro de encontrar la veta de oro y renunció y vendió toda la maquinaria y se quedó endeudado porque me imagino que él nunca pudo cubrir con la venta la totalidad de la deuda que tenía con el banco. Entonces, mira, si nosotros hemos llegado hasta este punto, hoy 16 de agosto, y hemos llegado aquí entrenándonos todos los días en el Club 8 AM, ¿sí? Pero ¿de qué nos ha podido servir si de repente en algún momento nos damos cuenta que hemos dejado de utilizar las herramientas? Entonces, ni tú ni yo podemos evaluar para qué nos sirvió todo esto. ¿Sí? Lo importante de esto es que utilice. Yo sé que nuestro querido Miguel Ángel ha dado muchas herramientas, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, de los participantes en la sala, las ha utilizado? Entonces, ¿yo qué le digo? Miren, dejen de creer en lo que yo les diga, ¿sí? Nunca crean lo que yo les diga hasta que tú y yo lo pongamos a prueba y te des cuenta cuál es el resultado, porque la experiencia tuya muy seguramente va a ser diferente a la mía. Es posible que tú utilices una sola herramienta de las que hemos visto en todos estos meses, en todas estas semanas de lunes a viernes, y tú hayas encontrado un resultado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, nosotros les voy a mostrar algo que se llama termostato. El termostato sencillamente es lo que en un vehículo indica en qué momento en la parte de refrigeración del carro tiene que activarse para bajar la temperatura de un motor y evitar que éste se funda. Entonces la pregunta es que tú y yo debemos tener un termostato para saber en qué momento tenemos que activarnos y darnos cuenta que tenemos que salir de donde estamos y hacer uso de las herramientas, del conocimiento, de la experiencia, de los 16 pasos, de todas las conferencias que hemos participado con María Elena, con Oscar Lombana, con Miguel Ángel, con Manuel Neaves, con José Colmenares, con Luis Eduardo Villanueva y todos los otros que hayan podido participar aquí, ¿sí? Entonces, mire que hay herramientas valiosísimas. Entonces, tenga en cuenta cuál es ese termostato, ¿sí? Así como los aviones cuando vuelan tienen una máxima altura en la cual ellos pueden estar y mantener el vuelo, ¿sí? Entonces, nosotros aquí lo vamos a hacer a la inversa. ¿Cuál es la máxima temperatura? ¿Cuál es su termostato para saber hasta dónde aguanta, para saber que tiene que arrancar? Nunca te cruces de brazos, nunca permita llegar a este estado que está acá, ¿sí? Y menos sentirse así, empezar a comerte las uñas, ¿sí? Entonces,
Ya para esto, para concluir, yo quiero que hoy quisiera pues que hubiera levantado algo en la mano y participar como es costumbre cada viernes, pero pues bueno, hoy no está aquí, pero si de repente tiene algún comentario, me encantaría y de verdad sería muy satisfactorio poder medir y encontrar de alguna forma un mensaje en el WhatsApp, en el correo, comentarios, en los grupos respecto a lo que hoy estamos hablando. Y entonces, no he dado la conclusión. Oiga, ¿y cuál es la solución para yo salir de la crisis? Pues sencillamente sentarse, meditar, autoencontrarse a sí mismo para mirar, porque todas las respuestas están adentro de cada uno de nosotros. Lo que tenemos es que saber. Recuerde que en la anterior nos dimos cuenta cuál era el acceso, cuál era el encontrar el teclado y la manera de accesar a esa mente tan poderosa que nosotros tenemos, pero que solamente hemos adquirido, o mejor dicho, hemos dado un uso al máximo. Los que tienen un coeficiente intelectual bien alto, solamente hasta el 6,5, 6%. Y entonces, ¿dónde está ese 94, 95% restante? ¿Sí? Es muy bonito que nos hablen de, por ejemplo, de todas las historias de un personaje que se llamó Henry Ford, ¿m? De cómo él pudo conquistar y convertir un sueño en realidad y hacer que en el mundo todo se moviera a través de un motor de combustión, generando los vehículos. Y lo más triste es que si ustedes supieran, creo que en algún momento mi hijo me hablaba de que el primer vehículo que se hizo sobre la faz de la Tierra era eléctrico, o sea, cero contaminantes. Pero miren el poder de lo económico, cómo estamos contribuyendo con una destrucción, sacando los combustibles fósiles, haciendo una gran cantidad de contaminación en el ambiente y así haciendo que la vida útil de este planeta cada vez se vea más reducida, dejándole menos oportunidades a todos los que vienen detrás de nosotros. Entonces la invitación a hoy, ¿sí? Ya sabemos cómo es, medita, piensa, enfoca y encontraremos los resultados. Cómo saltar de la crisis. Utilicemos todo el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido a lo largo de la vida y que nos las han recordado a través del Club 8AM, ¿sí? Y si tú lo que realmente quieres vivir es esto, entonces lo invito a que participe de manera efectiva. Conclusión, termostato, palabra, para los que pregunten la palabra clave, termostato, para que nos rellenen la cuenta de monedas, ¿sí? Entonces, si queremos ver una revalorización de la moneda, participa. Si tú quieres tener un conocimiento, participa. Si quieres saber algo, léelo. Si quieres aprenderlo, practícalo. Pero si quieres tener la maestría y hacer parte de esta revolución, entonces sencillamente conviértete en un maestro. Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo para todos desde Ibagué, Colombia. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, palabra clave, termostato. Ahí está escrita. Un abrazo para todos y bendiciones. Miguel Ángel, un abrazo, un buen viaje y para todos un feliz fin de semana.